Hola a todos, y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar uno de los eventos más fascinantes y complejos de la historia, la caída del Imperio Romano. ¿Cómo es que una superpotencia que dominó el mundo conocido durante siglos llegó a su fin? No fue un solo evento, sino una tormenta perfecta de factores que se acumularon durante décadas, incluso siglos. Así que pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar este misterio histórico. Para entender la caída, primero debemos apreciar la grandeza de Roma en su apogeo. Bajo emperadores como Trajano, el imperio se extendía desde las brumosas tierras de Britania hasta los desiertos de Mesopotamia, y desde el Rin en Alemania hasta las costas del norte de África. Era un coloso de poder militar, ingeniería y cultura. Construyeron acueductos que todavía funcionan, carreteras que conectaban un continente y un sistema legal que es la base de muchas de nuestras leyes actuales. El latín, su lengua, evolucionó hasta convertirse en las lenguas romances que hablamos hoy. Roma no era solo un lugar, era una idea en la idea de un mundo unificado, ordenado y civilizado, bajo una sola ley. Pero como veremos, incluso los imperios más grandes tienen pies de barro. Uno de los primeros y más graves problemas que enfrentó el imperio fue una crisis de liderazgo casi constante. A partir del siglo III, entramos en un periodo conocido como la crisis del siglo III. Durante unos 50 años, el trono imperial fue un carrusel de emperadores. La mayoría de ellos eran generales que llegaban al poder a través de la fuerza, asesinando a su predecesor, y a su vez, eran asesinados por el siguiente aspirante. Imaginen la inestabilidad en el medio siglo. Hubo más de 20 emperadores. Esto no solo generaba guerras civiles constantes, sino que también debilitaba la autoridad central. Nadie sabía quién mandaba, y la lealtad se dividía entre generales rivales. Sin un liderazgo fuerte y estable, era imposible gobernar un territorio tan vasto y diverso. Era como intentar pilotar un avión gigante sin nadie en la cabina de mando por mucho tiempo. A esta crisis política se le sumó una profunda crisis económica. Mantener un imperio tan enorme era increíblemente caro. El ejército, con cientos de miles de soldados desplegados en fronteras extensísimas, consumía la mayor parte del presupuesto. Para pagar a estos soldados y a una burocracia cada vez más grande, los emperadores necesitaban dinero. ¿Y de dónde lo sacaban? De los impuestos. Los impuestos se volvieron asfixiantes para el ciudadano común, especialmente para los agricultores. Además, Roma había dejado de expandirse. Las grandes conquistas del pasado habían traído un flujo constante de oro, plata y esclavos. Pero cuando las fronteras se estabilizaron, ese botín de guerra se agotó. Para empeorar las cosas, el imperio tenía un desequilibrio comercial con Oriente. Importaban productos de lujo como la seda y las especias, pagando con oro y plata, lo que provocaba una fuga constante de metales preciosos. ¿Qué hicieron los emperadores para solucionar esto? Empezaron a devaluar la moneda. Reducían la cantidad de plata en las monedas, mezclándola con metales más baratos. Al principio, esto les permitía acuñar más monedas y pagar sus deudas. Pero la gente no es tonta. Pronto se dieron cuenta de que las monedas valían menos, y los precios se dispararon. La inflación se salió de control. El comercio se resintió, y la gente empezó a volver al trueque. Una economía sofisticada y basada en el dinero se estaba desmoronando, volviendo a formas mucho más primitivas. La clase media fue aniquilada, y la brecha entre los muy ricos y los muy pobres se hizo insalvable. Mientras el imperio se debilitaba por dentro, las presiones en sus fronteras aumentaban sin cesar. Durante siglos, Roma había mantenido a raya a las tribus germánicas, a quienes llamaban bárbaros. Pero estas tribus no eran salvajes, sin organización. Eran pueblos guerreros que, a lo largo de los años, habían aprendido de los propios romanos, adoptando sus tácticas militares y, a veces, incluso, sirviendo en su ejército como mercenarios. A partir del siglo IV, una nueva amenaza apareció en el este. Los hunos, liderados por el temible Atila, este pueblo nómada de las estepas de Asia Central, sembró el terror, desplazando a otras tribus germánicas, como los godos, quienes, a su vez, buscaron refugio dentro de las fronteras del Imperio Romano. Esta migración masiva, a menudo violenta,
puso una presión insostenible sobre las defensas romanas. El imperio intentó gestionar la situación, a veces permitiendo que estas tribus se asentaran en su territorio a cambio de que sirvieran en el ejército. Pero esto fue un arma de doble filo. El ejército romano comenzó a barbarizarse. Cada vez más estaba compuesto por soldados no romanos, cuya lealtad no siempre estaba con el emperador en Roma, sino con sus propios líderes tribales o con el general que les pagaba. En el año 378, en la batalla de Adrianópolis, un ejército romano fue aniquilado por los visigodos. Fue un golpe devastador para el prestigio militar de Roma y una señal de que ya no eran invencibles. Para intentar gestionar este coloso ingobernable, el emperador Diocleciano, a finales del siglo III, tuvo una idea radical en dividir el imperio en dos. Se creó una parte occidental, con capital en Roma y luego en Rávena, y una parte oriental, con capital en una nueva ciudad, estratégicamente ubicada en Constantinopla. Al principio, la idea era que los dos emperadores, uno en cada lado, colaboraran, pero con el tiempo, las dos mitades comenzaron a distanciarse. Hablaban idiomas diferentes, el latín en Occidente y el griego en Oriente. Tenían economías diferentes y se enfrentaban a enemigos distintos. La parte oriental era más rica, más poblada y más urbanizada. Pudo resistir mejor las presiones externas. La parte occidental, en cambio, era más rural y económicamente más frágil. La división, aunque necesaria para la gestión, aceleró la fractura cultural y política. Y no podemos hablar de la caída de Roma sin mencionar el ascenso del cristianismo. Durante sus primeros siglos, los cristianos fueron perseguidos por el Estado romano, que los veía como una secta extraña, que se negaba a adorar a los dioses romanos y al emperador. Pero la fe cristiana se extendió imparablemente, ofreciendo un mensaje de esperanza y una comunidad sólida en tiempos de caos. En el año 313, el emperador Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán, y a finales de ese mismo siglo, el emperador Teodosio lo convirtió en la religión oficial del Estado. Este cambio fue monumental. Algunos historiadores argumentan que el cristianismo debilitó la estructura tradicional romana, desvió la lealtad de la gente del Estado hacia Dios y la Iglesia. Los hombres más talentosos y ambiciosos ya no buscaban una carrera en la administración imperial o el ejército, sino en la jerarquía eclesiástica. Además, los valores cristianos, como el pacifismo y el enfoque en la vida después de la muerte, chocaban con los valores militares y cívicos que habían hecho grande a Roma. A principios del siglo V, la situación en Occidente era desesperada. En el año 410, ocurrió lo impensable. La propia ciudad de Roma, que no había sido saqueada en 800 años, fue tomada y saqueada por los visigodos bajo el mando de Alarico. Aunque la ciudad ya no era la capital política, el saqueo de Roma tuvo un impacto psicológico tremendo en todo el mundo conocido. Era la prueba definitiva de que el fin estaba cerca. San Agustín escribió su famosa obra La ciudad de Dios en respuesta a este evento, tratando de explicar cómo la ciudad terrenal podía caer. Pero la ciudad celestial de Dios era eterna. Durante las siguientes décadas, las provincias occidentales cayeron una tras otra en manos de diferentes tribus germánicas. Los vándalos tomaron el norte de África, el granero de Roma, los visigodos se asentaron en Hispania y el sur de la Galia, y los francos comenzaron a forjar lo que sería Francia. El golpe de gracia llegó en el año 476 en Tiene. Para entonces, el emperador de Occidente era poco más que una figura decorativa, un títere en manos de poderosos generales bárbaros. Ese año, un general germánico llamado Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente, un joven llamado Rómulo Augustulo. Irónicamente, su nombre combinaba el del fundador de Roma, Rómulo, y el del primer emperador, Augusto. Odoacro no se molestó en nombrar a un nuevo emperador títere, simplemente envió las insignias imperiales a Constantinopla, declarando que un solo emperador, el de Oriente, era suficiente para todo el imperio. Este evento, la deposición de Rómulo Augustulo, se considera tradicionalmente como el fin del Imperio Romano de Occidente. Es importante recordar que para la gente que vivía en esa época, no fue como si un día se apagaran las luces. No se despertaron una mañana pensando el Imperio Romano ha caído. Fue un proceso gradual
de desintegración. La autoridad central se desvaneció. Las carreteras cayeron en desuso, el comercio a larga distancia colapsó y las ciudades se encogieron. La vida se volvió más local, más peligrosa y más rural. La gente buscó la protección de señores locales, sentando las bases de lo que sería el feudalismo de la Edad Media. Pero el legado de Roma no desapareció. La Iglesia Católica Romana, con su estructura basada en la administración imperial y su uso del latín, se convirtió en la principal fuerza unificadora de Europa occidental. El derecho romano siguió influyendo en los sistemas legales, y la idea de un imperio universal perduró, inspirando a futuros líderes como Carlomagno y Napoleón. Mientras tanto, en Oriente, el Imperio Romano no cayó. Continuó existiendo durante casi 1000 años más, lo que hoy conocemos como el Imperio Bizantino. Con su capital en la formidable Constantinopla, preservó la cultura, la ciencia y la literatura griega y romana durante toda la Edad Media, hasta su propia caída ante los turcos otomanos en 1453. La historia del Imperio Romano de Oriente es fascinante y merece su propio video. Entonces, ¿cuál es la lección de la caída de Roma? Nos muestra que ninguna potencia es eterna. Una combinación de inestabilidad política, problemas económicos, presión militar externa y cambios sociales profundos puede derribar incluso al imperio más poderoso. Nos enseña sobre la importancia de un liderazgo estable, una economía sana y la capacidad de adaptarse a nuevos desafíos. La caída de Roma no fue simplemente el final de algo, sino también el comienzo de una nueva era. La Edad Media que daría forma al mundo en el que vivimos hoy. Fue el doloroso pero necesario nacimiento de Europa. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia. La caída de Roma es un tema inagotable y hemos arañado solo la superficie. Si les ha gustado el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos contenidos. Déjenos en los comentarios qué otros temas históricos les gustaría que exploráramos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.